Bueno, vamos con una rápida presentación sobre las soluciones gráficas de Avid. Hay varias soluciones de lo que es gráficos, o mejor dicho, cuando hablamos de gráficos, son varias las aplicaciones que tiene Avid para lo que es gráficos para producción en vivo. ¿Okay? Tenemos lo que es gráficos on-air o gráficos en vivo, gráficos clásicos, digamos, que pueden ser gráficos a pantalla completa o zócalos y ese tipo de lower thirds. Después tenemos gráficos para video walls, para alimentar, digamos, pantallas en los estudios con gráficos en tiempo real para mostrar información. Gráficos de realidad aumentada, para insertar, por ejemplo, gráficos en los estudios, también mostrar información actualizada en vivo. Y también lo que es escenografía virtual, ¿okay? Para generar entornos o estudios virtuales completos, utilizando un croma y tracking de cámara. ¿Okay? Todas estas soluciones de gráficas están basadas en diferentes aplicaciones de control y a su vez tienen un core común a todas esas aplicaciones. ¿Okay? Acá podemos ver un diagrama donde tenemos, digamos, las diferentes soluciones alrededor, para lo que son soluciones de estudio, soluciones para el Master Control Room, solución de noticias y solución de deportes. Y en el centro podemos ver ese core o esas aplicaciones que en realidad son software y hardware en común a todas las soluciones. ¿Okay? La parte de core es básicamente el Maestro Designer y el Maestro Engine, que ahora vamos a ver, y después las soluciones enfocadas a las distintas aplicaciones de estudio. Por ejemplo, tenemos el Maestro Powerwall, el Maestro Virtual Set, el Maestro AR, que es Augmented Reality, y el Maestro Interactive, para todo lo que es gráfica interactiva. Esas son las soluciones para estudio, las llamamos así o las agrupamos así porque son las soluciones que generalmente se encuentran en el estudio, ¿no? Los video walls, los virtual sets, realidad aumentada e interactividad son soluciones que están dentro del estudio. La de MCR o Master Control Room es el Maestro TX, que está pensado para lo que es gráfica en tiempo real, para lo que es transmisión, en lo que es el Master Control Room. La solución de noticias, que es Maestro News, para lo que es producción más de gráficos para noticias. Y Maestro Live, para lo que es gráficos en vivo, para lo que es producción deportiva, donde hay una dinámica un poco más flexible y más rápida en cuanto a la operación. Vamos a hablar un poco de la parte de core. ¿Okay? Dentro del core dijimos que teníamos el hardware, que es el Maestro Engine. ¿Okay? Tenemos dos versiones de Maestro Engine, dos hardwares diferentes, Maestro Engine pequeño o el Maestro Engine clásico y el Maestro Engine 4K. El Maestro Engine puede ser de uno o dos canales, puede trabajar en 1080i o 1080p, en SDR o Standard Dynamic Range, o HDR, High Dynamic Range, y las salidas pueden ser en SDI, en NDI o video sobre IP, en, por ejemplo, el estándar 2110. El Maestro Engine 4K es un chasis más potente que puede tener hasta 16 salidas en HD, 8 salidas en 1080p, 2 salidas en UHD, y estas salidas pueden ser tanto SDI como NDI, ¿okay? A través de un stream o de streams de red. Dentro de esos Maestro Engines de ambos corre el software Maestro Render Engine, que es básicamente el software de render en tiempo real de Avid, que es el que genera esas gráficas en tiempo real en 3D y obviamente permite trabajar no solamente en resoluciones HD, sino también en resoluciones UHD o en resoluciones no estándar. Por ejemplo, en relaciones de aspecto que no sean 16:9 para video walls, que pueden ser cuadrados, verticales o apaisados. También permite tener un número ilimitado de layers en 2D y 3D, hasta 256 capas de gráficos por cada canal de salida en simultáneo. Y bueno, y obviamente permite conectar tanto el Maestro Engine como el Maestro Engine 4K a sistemas de tracking para lo que es realidad aumentada y escenografía virtual. En cuanto al software de creación, que es el que justamente Sebastián nos va a mostrar hoy, el Maestro Designer también es la herramienta común a todas las soluciones, o sea que es la herramienta que yo utilizo para diseñar todos esos tipos de gráficas, ¿okay? Lo que es gráfica clásica de pantalla, gráfica de noticias, gráfica para lo que es realidad aumentada, escenografía virtual, las gráficas para los video walls. Todo eso lo puedo diseñar en Maestro Designer, que también me permite trabajar en diferentes resoluciones, diferentes relaciones de aspecto, no solamente el 16:9, para poder, obviamente, crear gráficas para esas distintas aplicaciones de estudio, de noticias y de deportes. ¿Okay? Bien, acá vemos un simple diagrama donde tenemos, digamos, un poco el flujo de trabajo. Por un lado, en Maestro Designer creamos esas gráficas o importamos gráficas creadas en otros softwares como Photoshop, After Effects, 3D Studio, Cinema, Illustrator. Esas gráficas, una vez que están importadas en Designer, se pueden almacenar en un servidor y luego, durante la operación en vivo, durante la producción,
pueden ser controladas dependiendo de la aplicación que utilicemos a través de Maestro News, Maestro TX o las distintas herramientas dependiendo de la solución que estemos utilizando. Y luego el hardware genera esas gráficas en tiempo real para sacarlas al aire a través del switcher. Si estoy generando fill y key, por ejemplo, en el caso de gráficas clásicas, o si estoy generando solamente fill para los video walls, por ejemplo. Bien, eso es un poco una introducción bien rápida, para no quitarle tiempo a Sebastián, que tiene las cosas más interesantes. Le voy a pasar la pantalla a Sebastián para que empiece con la presentación de Designer. Sebastián. Bueno, bienvenidos todos. Esta ya es la segunda sesión que tenemos de Maestro Designer. Voy a pasar al Maestro Designer. En la primera sesión habíamos visto algunas herramientas fundamentales, habíamos visto la interfaz, cómo organizábamos las escenas y habíamos visto algunas cuestiones que tenían que ver con la nueva versión, qué herramientas nuevas nos trae. Y lo que vamos a hacer en esta segunda sesión de Maestro Designer es, vamos a ir un poco más en profundidad a ver algún tipo de escenas un poco más complejas, en las cuales vamos a aplicar algunas nuevas herramientas y vamos a perfeccionar el uso de algunas herramientas que vimos el webinar pasado. Voy a empezar haciendo mención de dos herramientas que no vimos en la última sesión, que son la herramienta de alineación y la herramienta que se llama Batch Rename. Les voy a mostrar rápidamente qué son estas dos herramientas. Esto es para los que ya son usuarios y les va a resultar muy, muy útil, y para los que no, lo van a entender muy fácil también. Voy a mostrar primero lo que es la herramienta de alineación. Voy a agregar tres elementos, tres primitivas completamente diferentes. Ahora lo que vamos a poder hacer es alinear las tres en cualquiera de los ejes, independientemente de dónde tiene el pivot cada una de ellas. Fíjense que los pivots de las tres están en el centro del objeto. Lo que voy a hacer siempre es elegir qué objeto va a darle la posición a los otros objetos. En este caso yo quiero que mi rectángulo y mi disco se alineen al texto, entonces primero selecciono el texto y luego amplío la selección al disco y el rectángulo. Y fíjense cómo acá arriba tenemos una herramienta que es de alineación, en la cual si desplegamos, tenemos distintas maneras de alinear. Por ejemplo, voy a alinear a la izquierda. Y ahí los objetos quedan alineados, independientemente de la posición del pivot. Puedo seguir alineando, por ejemplo, en vertical, y así sucesivamente. Esto nos sirve mucho para cuando armamos gráficas en las cuales utilizamos muchos elementos de diseño y los queremos mantener alineados por una cuestión estética. Podemos trabajarlos en diferentes posiciones y al final aplicar la herramienta de alineación y alinearlos. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una escena con muchísimos elementos que ustedes ven que cuando nosotros copiamos y pegamos, lo que está haciendo es mantener el nombre original del objeto y agregarle un subíndice que se va incrementando cada vez que hago otra copia. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Esto se configura desde Renderer, RSettings, Paste, y acá abajo vamos a configurar cuál va a ser nuestro sistema de subíndice. Yo puedo hacer lo que sean dos cifras. Si agrego acá un numeral más y hago Enter, ya no pasa a ser 01, sino que es 001. Incluso puedo agregar cualquier carácter en el medio, como un guión. Entonces va a ser el nombre original, guión 01, el nombre original, guión 02. Todo esto se puede configurar desde las opciones de Paste dentro de las opciones de RSettings. Ahora supongamos que quisiera cambiar el nombre, no quiero que se llamen text, sino que quiero renombrar estos elementos a, por ejemplo, un nombre diferente, mi texto, por ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar los elementos que quiero renombrar y voy a la herramienta que se llama Batch Rename. Y esta herramienta nos da dos campos. El campo de arriba, que es lo que va a buscar, y el campo de abajo, que se llama Replace, que es con qué lo va a reemplazar. Voy a borrarlo porque esto ya tiene algo implementado. Entonces lo que voy a buscar es la palabra text. Ahora, fíjense que yo tengo text con diferentes subíndices. Entonces yo lo que puedo decir es,
que busque la palabra text, asterisco, o sea, cualquier palabra que empiece con text y que a continuación tenga cualquier otro carácter. Y la puedo reemplazar por otro texto, por ejemplo, mi texto y asterisco. ¿Para qué? Para que mantenga lo que viene a continuación de text. Básicamente lo que va a hacer, text, asterisco, ahí está. Lo que va a hacer es, va a buscar text y cualquier otra combinación de letras que haya a continuación y lo va a reemplazar por mi texto y va a dejar todo lo que está después como está originalmente. El asterisco puede estar adelante, puede estar detrás, puede estar en cualquier lugar. Y abajo ya podemos ver que nos da una vista previa de cómo se llaman actualmente y cómo se van a llamar. Esto es una herramienta muy útil para cuando estamos trabajando escenas muy grandes en las cuales tenemos muchos elementos que vamos copiando y pegando, y de repente queremos hacer una copia de un grupo, pero queremos cambiarle el nombre a todos los elementos internos dentro del grupo. Lo único que tengo que hacer es seleccionar ese grupo y decir qué palabra voy a buscar y por qué palabra la voy a cambiar. Una vez que veo este previo y estoy conforme con lo que me está mostrando, aplico y ahora todos los elementos, fíjense que cambiaron su nombre. Voy a crear un nuevo zócalo o banner o pisado, dependiendo de cómo le diga cada uno. En cada país se dice distinto. Lo que vamos a hacer es, voy a agregar un soporte. En este caso voy a aprovechar y usar una de las primitivas avanzadas, que es el Super Tetragon. Lo voy a arrastrar a mi escena y fíjense que cuando edito la geometría, puedo cambiar su tamaño. Voy a diseñar un soporte con diferentes formas de vértices, digamos algo así. Y lo que voy a hacer es a este mismo soporte le voy a aplicar una textura de gradiente. Voy a ir a la columna de textura y voy a agregar una textura de gradiente. Y acá voy a elegir la cantidad de colores que necesite. En este caso voy a usar 2, quizás 3. Voy a hacer un gradiente de este tono de violeta a un tono más oscuro, quizás. Algo así. Ahí. Ahora, fíjense que si yo quisiera la puedo rotar esta textura. Voy a poner el eje de rotación en el centro del objeto. Siempre estamos trabajando coordenadas de textura. Estas coordenadas son absolutas. Quiere decir que van de 0 a 1, dependiendo de las coordenadas internas del objeto, siendo 0.5 y 0.5 el centro del objeto, siendo -1 el extremo derecho, siendo +1 el extremo izquierdo, y siendo -1 en Y o en Y la parte superior, y siendo +1 en Y o en Y la parte inferior. Entonces yo puedo mover esta textura, rotarla o escalarla, en base a estas coordenadas de 0 y 1, que responden a la posición de la textura dentro del objeto. Si yo la muevo en Y, en este caso no va a cambiar porque es un gradiente, pero si la muevo en X, fíjense cómo puedo ir haciendo distintas cosas con la textura. Es igual que cualquier sistema de coordenadas de textura, y lo que voy a hacer es rotarla para lograr esto. Ahora puedo cambiar el estilo de este gradiente y hacer, si quiero puedo agregar un color más. Fíjense como con doble clic agrego otro color, y ahí ya estoy creando mi propio banner. Ahí está. Perfecto. Voy a agregar un elemento de texto. Voy a cambiar también el Object Center Modification. Fíjense que siempre estas propiedades se cambian desde el shape, o sea, desde la geometría del objeto. Lo voy a cambiar a la izquierda. Lo voy a llevar a la posición que necesite. Y vamos a ver algunas propiedades de texto rápido. Puedo cambiar la tipografía, cualquiera de las que tengo instaladas. Tenemos bastantes tipografías instaladas en esta máquina. Voy a seleccionar cualquiera de ellas. Las puedo previsualizar conforme voy cambiando. Voy a quedarme con esta tipografía y voy a escribir un texto cualquiera. Este es un texto de prueba. Ahora, fíjense cómo el tamaño del texto o la longitud del texto excede al tamaño de la caja. Entonces lo que voy a tener que hacer es ponerle un límite a esta caja de texto. Para eso
vamos a ir al texto y vamos a cambiar el tipo de caja. En vez de que sea automático, o sea, que se ajuste al tamaño del texto, le voy a poner un límite y voy a usar la opción que dice Shrink and Wrap. Lo que me permite esta opción es generarle un límite tanto horizontal como vertical a la caja. Y además lo que va a hacer es evitar deformar el texto. Lo que va a hacer es escalarlo cuando llegue al límite de la caja. Vamos a ver la caja. En este caso la caja es este recuadro naranja que vemos acá. Esa caja tiene dos propiedades, que es el box width, o el ancho de la caja, y el box height, que es el alto de la caja. La voy a reducir, y fíjense cómo el texto se ajusta sin deformarse al tamaño de la caja. Ahora, ¿qué diferencia hay con el shrink to fit? Que el shrink to fit lo que va a hacer es comprimir el texto deformándolo. Esto va a depender de una decisión de diseño, dependiendo de cómo queremos nosotros que se ajuste el texto a la caja. Otra propiedad que tenemos dentro de lo que son las propiedades de texto, que son muchas, es el tamaño del texto en sí. Fíjense que acá tengo el font size, que no es el tamaño del objeto, sino que es el tamaño de la tipografía. Lo puedo hacer más grande o más chico. Lo vamos a dejar ahí. Y fíjense que también tenemos la posibilidad de cambiar la capitalización. Puedo trabajar todo en letras imprentas mayúsculas, todo minúscula, o por ejemplo, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Lo voy a dejar all caps, que es la opción todo mayúscula. La herramienta que tenemos dentro del Maestro Designer para que una propiedad dependa de otra propiedad, en este caso el ancho del soporte va a depender del largo de la caja de texto, lo que vamos a utilizar es una conexión. Vamos a conectar una propiedad a la otra. Voy a empezar, básicamente lo que vamos a hacer es, voy a decirle que el Super Tetragon o mi soporte tenga el tamaño de mi caja de texto, que se ajuste al tamaño de mi caja de texto. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a elegir quién envía. Quien envía la información es la caja de texto. ¿Qué propiedad envía de la caja de texto la información? Cuando nosotros seleccionamos un objeto, vamos a ver que cada objeto del Maestro Designer tiene lo que se llama bounding box. Bounding box es el límite del objeto. O sea, cuando yo selecciono cualquier objeto del Maestro Designer, ese objeto tiene un límite derecho, un límite izquierdo, un límite superior, un límite inferior. Si estamos trabajando en 3D, tiene un límite frontal y un límite posterior. Y ese objeto, a su vez, esa caja contenedora, ese límite, se puede medir en cuán ancho es el objeto, que es el width, cuán alto es el objeto, que es el height, y cuán profundo es el objeto. Entonces yo puedo conectar, por ejemplo, que un objeto esté pegado al límite derecho de otro objeto, entonces se van a mover juntos. En este caso lo que voy a hacer es, voy a conectar el ancho de mi caja de texto, el width de mi caja de texto, a el width o la escala de mi Super Tetragon. Desde acá yo estoy manejando la escala de mi Super Tetragon. Entonces voy a ir al texto. Acuérdense que en el primer webinar habíamos visto que teníamos lo que se llama Schematic View, que nos permite ver en forma de nodos las propiedades. Entonces, con el texto seleccionado, voy a ir a la pestaña de objeto donde tengo las propiedades principales, entre ellas el bounding box. A ver si lo podemos activar. Ahí está, es esa pequeña caja verde que tenemos acá. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea. Ese límite verde es el bounding box. Es el límite de mi objeto. A la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y esta caja verde tiene su propio tamaño, que siempre se ajusta al tamaño del objeto. Necesito ese dato, necesito saber cuál es el tamaño de esa caja verde. Entonces, de las propiedades de ese bounding box, la que voy a seleccionar es el width, que es el ancho. La voy a arrastrar a mi vista esquemática. Ahora voy a seleccionar el soporte. Lo selecciono, voy a la forma del soporte y la propiedad que va a recibir ese tamaño va a ser la escala de mi soporte. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a enviar el tamaño de la caja contenedora de mi texto a la escala de mi soporte para que uno le envíe la información al otro. Básicamente lo que tengo que hacer es arrastro de uno a otro y ahí ya se está conectando uno con otro.
Ahora vamos a acomodar el objeto. Fíjense que lo que me está pasando es que el tamaño de la caja contenedora no me alcanza para cubrir el tamaño del texto. Si yo quiero que mi diseño sea así, ¿por qué? Porque los dos tienen el mismo tamaño, pero para que funcione yo debería poner el texto acá. Fíjense que si yo superpongo uno con otro en posición, están perfectamente iguales en tamaño, pero a nivel de diseño yo generalmente lo que voy a hacer es acomodar en esta posición mi soporte. Entonces, mi soporte necesita añadir más tamaño al que está recibiendo para poder terminar de completar, de cubrir el texto. Entonces lo que voy a tener que aplicar es lo que se llama una función. Voy a volver a la vista esquemática. Acá ya estamos viendo que le estoy enviando el ancho de la caja de texto a la escala del soporte. Ahora lo que le voy a decir es, ese valor que estoy recibiendo, que en este caso es 5.082, lo que voy a hacer es aplicarle una función haciendo clic en este icono que está acá. Cliqueo ahí, y siempre lo que yo recibo a través de esto que se llama conexión interna, estoy conectando una propiedad con otra, está representado por la letra I. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a decir que el valor que estoy recibiendo no va a ser, no lo voy a dejar tal cual como viene, sino que le voy a sumar un poco más para compensar, dependiendo de lo que necesite. ¿Ok? En este caso 0.5 puede llegar a estar bien. Vamos a poner la alineación en el centro para hacerlo más fácil. Ahí está. Vamos a poner todo en 0, así vemos todo del centro. Entonces, ahora fíjense cómo al haber agregado yo esta función de 0 más 0.5, suma más valor al tamaño del soporte. Si yo voy agregando un valor mayor o mayor o mayor, el soporte lo que va a hacer es, el tamaño que está recibiendo el texto puro, cada vez que pongo más algún valor, le suma ese valor al tamaño que está recibiendo de la conexión. Es así de simple, entonces conecto una propiedad a la otra y si quiero a esa conexión le aplico una función en el medio. Ahora lo que yo tengo es un soporte que automáticamente se ajusta al tamaño del texto. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para generar una animación de entrada para esto. ¿Por qué? Porque normalmente una animación de entrada es estática. Yo animo de una posición o un tamaño específico, en este caso vamos a animar por tamaño. Este elemento lo voy a animar de nada, o sea, de que la escala sea 0, hasta la escala final. Si esto fuese un zócalo que no es dinámico, yo le podría decir, anda de 0 a esta escala, que podría ser 10, y me quedaría vacío un montón de espacio. Si yo quiero que mi zócalo sea así, no hay ningún problema. En este caso, lo que voy a tener que hacer es crear una animación dinámica que vaya de 0 a cualquier valor que esté recibiendo del texto. Cuando el texto sea mayor, va a tener que ir de 0 a un valor mayor. Cuando el texto sea menor, va a tener que ir de 0 a un valor menor. ¿Cómo hago para generar una animación dinámica? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a mostrar una manera que es bastante simple de razonar. Lo que vamos a hacer es vamos a crear una animación de esa propiedad, que es el ancho de la caja, de esta propiedad. Voy a crear una animación que vaya de 0 a 1. Entonces voy a poner la animación en 0, voy a marcar un keyframe, voy a adelantar la línea de tiempo al cuadro, supongamos el cuadro 25, y voy a poner un keyframe en 1. Ahora, ejecuto la animación de 0 a 1 y no pasa nada. Vamos a revisar un poco por qué no pasa nada. Fíjense que acá nosotros habíamos aplicado una función que era lo que estábamos recibiendo del texto más un poquito. Les voy a mostrar acá un poco cómo se ve esto. Nosotros cuando trabajamos con funciones tenemos 3 letras que representan 3 diferentes propiedades de un objeto. Voy a hacer un poco más grande esto. Tenemos la letra A, la letra E y la letra I. Estas 3 letras forman parte de cualquier función dentro de Maestro Designer. Les voy a explicar qué es cada una, por si alguno no lo usó nunca esta funcionalidad. A representa la animación, E representa
cualquier valor exportado, ahora vamos a ver lo que son los exports, y I representa cualquier valor recibido a través de lo que es una internal connection. Por eso, yo estoy aplicando la función I más 0.5 porque estoy a lo que estoy recibiendo a través de la conexión sumándole 0.5. Ahora, fíjense que la letra A no está formando parte de mi función para el tamaño del zócalo. Entonces, está ignorando la animación. ¿Cómo hago para que la animación se combine con mi tamaño que estoy recibiendo de la función? Voy a ir a la función y lo que voy a hacer en la función es agregar la letra A y le voy a decir que esa animación que va de 0 a 1 la multiplique por la función que yo tengo. Entonces, en vez de ir de 0 a 1, va a ir de 0 a lo que dé como resultado esta función. De vuelta, creo una animación de 0 a 1 en esa propiedad, y si uso esa animación de 0 a 1 y la multiplico por mi función, va a ir de 0 al resultado de mi función. Vamos a probarlo. Entonces, ahora hacemos play y fíjense que ya no va de 0 a 1, sino que va a ir de 0 a lo que sea el resultado de mi función. Vamos a agregarle una curva a esta animación. Para eso voy a cambiar a la vista de animación. Y fíjense que acá tengo los dos keyframes. Selecciono el primero, le hago doble clic para editarlo y tenemos los modos. Voy a cambiar de modo lineal a acelerado para hacer una curva rápida sin tener que usar el editor de curvas. Tenemos un editor de curvas. Y voy a poner este tipo de aceleración. Si cualquiera de ustedes quiere trabajar con el editor de curvas, tienen que cambiar la visualización en este icono que está dentro del editor de animaciones y seleccionamos el canal y acá vemos la curva y habilitamos los nodos de modificación. En este caso lo que voy a hacer es, como es algo bastante rápido, no necesito editar la curva tan precisamente, directamente con valores de aceleración o desaceleración, o lo que muchos conocen como Easy In, Easy Out, me alcanza para lograr el efecto que necesito. Vuelvo a la vista de composición, hago play, y ahí tengo una animación un poco más fluida. Ahora lo que voy a hacer como último paso es, voy a determinar que el zócalo, el soporte, sea máscara del texto. Esto lo habíamos visto en el último webinar, pero lo vamos a repasar. Selecciono el elemento que yo quiero definir como máscara, voy a la columna de máscaras, clic derecho, crear grupo de máscara. Le puedo poner o no un nombre, desde acá abajo lo nombramos. Por ejemplo, le puedo poner zócalo. Y después selecciono el elemento enmascarado y le voy a decir qué tipo de máscara le quiero aplicar. Inside Mask es que el elemento no va a existir cuando se intersecte con la máscara. Outside Mask es que el elemento no va a existir fuera de la máscara. En este caso, yo quiero que el texto no exista fuera de la máscara. Entonces voy a aplicar Outside Mask. Ahora hacemos play de la animación y ya con esto tenemos un zócalo que tiene una función de autoajuste y que no solo se va a ajustar el zócalo, sino que también el texto se está ajustando en tamaño sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de función. El alto de la caja también lo voy a definir con el box height, lo voy a dejar como estaba. Y directamente con estas dos propiedades puedo muy fácilmente crear un zócalo, lo que sería un zócalo inteligente o dinámico. Ahora, vamos a trabajar en lo que es la transición. Esta animación la voy a renombrar como entrada y voy a crear una nueva animación para la transición del texto. Voy a ir a la claqueta, acá abajo, New Animation Group, y lo voy a renombrar como transición. Para la transición voy a hacer una animación muy básica que el texto va a volver a aparecer con su nuevo valor. Entonces voy a marcar dos keyframes, ya sé que mi posición final es la que estoy en este momento, así que vamos a hacer una transición rápida. Voy a ir a esta posición de mi línea de tiempo, y voy a marcar un keyframe en la posición Y o Y, y voy a ir atrás al principio de mi animación, y voy a mover esto para que quede por fuera. Entonces ahora tengo esta animación de transición que lo que va a hacer es generar
cada vez que yo cambie el texto, va a generar la animación que revela el texto nuevamente. Lo que voy a hacer es, a la animación de transición, y esto es algo nuevo también del maestro designer, fíjense que en la animación de entrada yo tengo este canal que trabaja lo que es el ancho de la caja del zócalo. Esta misma animación la quiero copiar a mi animación de transición, para que cada vez que yo transicione el zócalo se vuelva a armar. Entonces lo que puedo hacer es, este canal de animación, así como está, fíjense que tengo la opción Copy Channel to Animation. Puedo seleccionar un canal de animación, clic derecho, y copiar el canal entero de animación a otra animación. O lo puedo mover si quisiera. Lo voy a copiar a otra animación, a la animación de transición. Entonces, cuando yo ejecuto la animación, si cambio la animación por la de transición, se ejecutan dos cosas en simultáneo. ¿Ok? Puedo ajustar un poco los tiempos para que las dos sucedan al mismo tiempo. Pongámosle ahí. Les voy a poner a las dos la misma desaceleración y aceleración. Entonces, fíjense que esto es la transición. Cada vez que cambio el texto, vuelve a armarse con un tamaño distinto. Nosotros tenemos una herramienta dentro de lo que es el designer que nos permite hacer este tipo de cambios automáticos. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo puedo hacer es que cada vez que el texto cambie, en vez de tener que venir a hacerlo manualmente, o tener que tener en el software de control, los que había mencionado Santiago, el maestro TX o el maestro News, en vez de tener que tener adentro de ese software de control alguna comprobación que chequee si mi valor cambió, si un parámetro cambió y ahí ejecutar la transición si es necesario, lo que puedo tener es un trigger, lo que se llama un gatillo o un disparador dentro de la escena que me va a permitir disparar esta animación de transición automáticamente cada vez que el texto cambie. Y dentro del maestro designer. Ya la escena va a tener esa lógica incorporada y no la voy a tener que construir fuera del maestro designer. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a la opción triggers. Esta es una de las opciones avanzadas que vamos a ver hoy. Y voy a clicar en ese icono. Ahora, fíjense que los triggers se dividen en eventos y acciones. Los eventos son justamente eventos que disparan lo que se llaman las acciones. Entonces, cualquiera de estos eventos, por ejemplo, el animation time es un evento que cuando tal animación llega a tal punto de su línea de tiempo, yo puedo disparar cualquiera de estas acciones. El export es, por ejemplo, que cuando un valor exportado cambie, yo puedo disparar cualquiera de estas acciones. El interaction responde a interacciones que ahora lo vamos a ver. Parameter responde al cambio de un parámetro específico o cuando un parámetro tenga un valor específico, yo puedo disparar cualquier acción. Por ejemplo, cuando un contador llegue a 0, disparar alguna acción. Y countdown es para un tipo de geometría que tenemos que se llama countdown, que es un conteo regresivo hacia una fecha, hora y fecha y hora específica, básicamente. Nosotros tenemos una herramienta que es el countdown, que nosotros le ponemos una fecha, por ejemplo, martes 4 de noviembre a las 2 de la tarde, y lo que hace es nos hace un conteo regresivo en horas, días, horas, minutos y segundos, cuánto falta para esa fecha. Y lo que podemos hacer es que cuando ese countdown llegue a 0, dispare alguna de estas acciones. No vamos a tener tiempo para ver todas, las pueden explorar por su cuenta. Lo que voy a mostrar es, voy a usar la de parameter, que es bastante completa. Entonces lo que voy a hacer es voy a arrastrar una acción de parameter. Y me está pidiendo acá una propiedad. Fíjense que el evento me está pidiendo una propiedad y qué valor tiene que tener esa propiedad para disparar una acción. La propiedad que va a cambiar, que va a disparar la acción de cambio va a ser el texto. Entonces voy a ir a mi elemento de texto y lo voy a arrastrar en esa propiedad. Y me da para poner una condición. Fíjense que yo tengo la posibilidad de ponerle una condición. Para que cuando la condición sea igual a un valor específico, mayor, mayor igual, menor o menor igual, se dispare mi texto. Ahora, yo puedo disparar mi animación de texto, por ejemplo, únicamente cuando el texto sea, por ejemplo, Sebastián. Y lo que voy a seleccionar ahora es qué acción quiero disparar, que en este caso va a ser la animación. Para
linkear o vincular mi acción a mi evento, directamente selecciono la acción que quiero disparar y la arrastro dentro de mi evento. Fíjense que seleccioné una acción del tipo de animación y lo que voy a hacer es, voy a rebobinar y hacer play de la animación de transición. Y ahora vemos cómo quedó armado el trigger. Es cuando el texto del elemento que se llama text sea igual a la palabra Sebastián, se va a disparar la animación transición. Fíjense que yo ahora voy a escribir cualquier otra cosa y no pasa nada. Ahora, vamos a escribir la palabra Sebastián. Y fíjense que cuando escribo Sebastián, cuando pongo la N final, dispara la animación. Ahora, ¿qué pasa con nuestro trigger? En este caso, nuestro trigger tendría que responder a cualquier tipo de cambio de texto. Yo no voy a chequear cada palabra para ver que cada vez que sea una palabra específica, cambie. Entonces, cuando yo tengo que hacer que mi trigger se dispare cada vez que el valor cambió, en vez de ponerle una condición, le voy a remover la condición. Al remover la condición, mi trigger se va a disparar cada vez que el valor cambie. De vuelta, cuando saco la condición, mi trigger se dispara cada vez que el valor cambia. Entonces ya lo que puedo hacer es probarlo. Cada vez que cambio el valor de mi zócalo, automáticamente se dispara la animación. ¿Qué me permite hacer esto? Que cuando yo llevo esta escena al maestro News, o al maestro TX, o al maestro Live, no tengo que generar una lógica de transición. Ya tengo la lógica de transición dentro del mismo, de la misma escena gráfica. Ahora vamos a ver cómo hacemos para cambiar este valor. Ya tenemos la escena preparada. Vamos a generar la animación de salida. Fíjense que para hacer una animación de salida, generalmente en las gráficas tenemos una entrada, una transición y una salida. Para hacer la animación de salida, voy a seleccionar la animación de entrada. Y acá abajo tengo dos herramientas. Esta herramienta es para clonar. Va a ser una copia de la animación. La voy a renombrar como salida. Ahí está. Y la herramienta que tengo al lado me permite espejar, o sea, dar vuelta a la animación. Entonces, lo que estoy haciendo es la animación de entrada, la invierto. Entonces, ahora cuando hago play de esta animación salida, hace lo contrario. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la entrada, la transición, la salida. Ya tenemos nuestra lógica de transición también creada con un trigger. Fíjense que es todo arrastrar, no tengo que programar, no tengo que escribir ningún script, nada. Solamente arrastro qué evento dispara y qué acción se dispara. Ahora lo que vamos a hacer es darle la posibilidad a este valor a que sea cambiado desde maestro TX, maestro News o maestro Live. Para eso tenemos que exportar el valor. O sea, tenemos que hacerlo editable desde fuera del maestro Designer. Fíjense que al lado de cada una de las propiedades que tenemos dentro del maestro Designer, ya sean posición, rotación, prácticamente la mayoría o todas las propiedades tienen esta caja que se llama Action Button o Action Box. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer clic en esa caja que está al lado del valor del texto, y voy a crear lo que se llama un export. Create export. Este export le voy a poner texto zócalo. Entonces lo que vamos a hacer es, al crear este export, me crea este elemento, y este elemento es lo que yo voy a ver dentro del software de control que mencionaba Santi antes. Cuando yo cargue esta escena y la quiera armar dentro del maestro News o el maestro TX, no voy a ver todas las propiedades de la escena, voy a ver únicamente las que están exportadas, y esas son las que yo voy a manipular. Entonces, lo podemos probar. Puedo cambiar el valor de este texto. Por ejemplo, ponerle maestro designer. Y fíjense que al hacer enter directamente ya ejecuta la transición. Cada vez que cambio el valor del texto, ejecuta automáticamente la transición. Esta es una manera fácil de ahorrarnos muchísimas cosas dentro del lado de el maestro News o el maestro TX. Ya tenemos toda la lógica armada, ya tenemos la salida. Bueno, tenemos este supercubo. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un export. Vamos a exportar este valor para que, perdón, el alto, para que cuando el productor o cuando los resultados nos den menores o mayores, esta barra se ajuste. Para eso este valor tiene que ser exportado, tiene que ser cambiable desde afuera. Entonces voy a venir a la altura y voy a crear un export. Y este export lo voy a nombrar como altura barra, o barra 01 o barra, no importa. Ahora fíjense que cuando yo cambio el valor acá, el valor está cambiando en vivo.
Ahora, ¿qué pasa? Los porcentajes que nosotros vamos a utilizar generalmente van de 0 a 100. ¿Qué va a pasar? Cuando el productor o cuando la base de datos nos entregue el valor 50, la barra directamente va a crecer al valor 50. Y a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque estos valores que nosotros trabajamos acá están expresados en metros. Quiere decir que en este momento la barra tiene 50 metros de alto. Si yo me alejo con la cámara, fíjense que es enorme la barra. ¿Por qué? Porque está recibiendo el valor 50 y lo está aplicando directamente a la altura. Ahora, ¿qué herramienta acabamos de ver que nos permite convertir un valor en otro? Las funciones. Le voy a aplicar una función. Para eso voy a esa propiedad que está exportada y así como cliqué Export, voy a cliquear Función. Vamos a hacer un poco más grande esta letra, así se ve mejor. Ahí está. Yo les había comentado que los valores que recibimos a través de exports están representados por la letra E. Entonces, ese valor puro que yo recibo 50, lo que voy a tener que hacer es aplicarle una función para convertirlo en un valor que yo puedo usar en mi diseño. Vamos a ver cuál es el máximo de nuestra barra, el máximo visual. Voy a bajar la barra. Supongamos que mi 100% equivale a 3. Fíjense la función que voy a aplicar. Es el valor del export por mi máximo visual dividido 100. ¿Ok? Es una regla de 3 simple. O sea, siempre es esta la función. Es el valor que yo recibo por el máximo en escala que yo quiero tener, dividido 100, que es mi valor máximo de porcentaje. Entonces, cuando yo venga acá y coloque 60, fíjense que va a ir al 60% de 3. Que es, o sea, va a ir el alto, este valor de height, va a ser el 60% de 3, que es mi valor máximo. Y así sucesivamente. De esta manera, con una función bastante simple, puedo convertir un valor puro que me viene a través de una base de datos, que va a venir expresado en números, en este tipo de números, 75.5, 89.9, 11.3. Esos valores los puedo convertir a través de esta función en valores que me sirvan para mi barra. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer crecer esta barra? Estoy en el mismo problema que estaba antes. La barra no va a crecer de 0 a un valor específico. Tiene una animación dinámica, va a crecer de 0 a cualquier valor. Entonces voy a hacer el mismo tipo de función que había hecho antes. Voy a venir a la animación, voy a animar esa propiedad de 0 a 1, animo la altura de la barra de 0 a 1, y lo que voy a hacer es multiplicar esa animación de 0 a 1 por todo esto. Lo mismo que hice antes. Siempre que creo una animación de 0 a 1 voy a poder ir de 0 a lo que yo tenga en mi función. Ahora lo que va a hacer es crecer en este tiempo de 0 al valor final que yo le ponga. Si yo quiero que crezca al 50%, va a crecer de 0 al 50%. ¿Ok? Vamos a agregarle un texto a esta barra y vamos a ver algo más de lo que son conexiones. Tengo acá este elemento de texto. Ahora, yo quiero que el texto acompañe la barra. ¿Qué puedo hacer? Puedo usar una conexión como la que les había mostrado antes, pero voy a conectar otra propiedad del bounding box. Habíamos visto antes que yo había conectado el ancho de la caja de texto a el ancho del soporte. En este caso yo voy a querer conectar otra propiedad de la barra a la posición Y del texto. Voy a pararme en la barra. Cuando yo selecciono la barra, fíjense que tengo muchas propiedades del bounding box. En este caso, la que más me va a servir es top. ¿Por qué? Porque yo voy a conectar la parte superior de mi barra a la posición Y o Y de mi texto, para que mi texto acompañe a el límite superior de mi barra. Fíjense, lo voy a hacer bastante simple. Voy a ir a la vista esquemática. Pueden seguir usando la vista tradicional, los que ya son usuarios de Out Connection, In Connection, pero está bueno ver estas nuevas herramientas. Voy a seleccionar mi barra y voy a decir que quien va a enviar datos es el top, o la parte superior, o la tapa de mi barra. Voy a seleccionar mi texto, y quien va a recibir es la posición Y de mi texto, fíjense. Ahora lo que voy a hacer es conectar uno con otro,
Y ahora cuando hago play, el texto acompaña la barra. Así de simple. Ahora, también quiero ver los números de la barra expresados en el texto. Lo puedo ver de una forma estática o de una forma dinámica. Vamos a verlo de una forma dinámica para que el número crezca junto con la barra. Entonces, ¿quién va a enviar datos? Voy a seleccionar la barra y el alto de la barra, este tamaño que va creciendo, va a ser quien va a enviar datos. Fíjense, cuando yo arrastro eso, ya me está diciendo que está recibiendo una animación y un export. Ya tiene cosas conectadas a esta propiedad. Pero ahora, en vez de recibir, esta propiedad va a enviar a otra. Fíjense lo que es la vista esquemática, es bastante gráfica respecto de cómo podemos entender las conexiones que tenemos. Entonces voy a seleccionar el texto, y lo que yo voy a querer modificar, o quien va a recibir ese valor de alto de la barra, va a ser el text string, el valor de mi texto. Y lo voy a conectar uno con otro. Ahora hago play, y fíjense que estoy recibiendo el valor directo. ¿Qué tengo que hacer? Yo acá tenía esta función que multiplicaba lo que yo recibía por 3 y lo dividía por 100. Lo que voy a tener que hacer es, el valor que yo recibo a la conexión, hacerle lo contrario, invertir la función para volver a transformarlo en un número que a mí me sirva para la barra. Tengo que invertir la transformación que hacía para que lo que a mí me quede es el número puro. El elemento texto trabaja con un tipo de dato que se llama string. Y lo que yo estoy recibiendo es un tipo de dato que se llama float. O sea, yo estoy recibiendo un tipo de dato que es un número y el elemento texto está constituido por un tipo de dato que es un texto. Entonces, cuando yo envío esto a este elemento de texto, no puedo aplicar una función directa porque son dos tipos diferentes de datos. Entonces, básicamente lo que puedo hacer es aplicar esta función que les va a servir mucho, que es precision, prec, voy a hacer zoom acá para que se vea. Entonces, la función precision lo que hace es, le da, la sintaxis es precision y abro paréntesis, elijo la cantidad de decimales que quiero poner, coma, a qué se lo quiero aplicar. ¿Ok? Entonces, fíjense el resultado. 50.0. Si yo pusiera precision 2, pone 2 decimales. 3 decimales. Incluso puedo poner precision, creo que era precision 1, precision 2, y cambia el punto por una coma. Entonces, la función precisión hace dos cosas. Primero, convierte ese valor de texto en un número. Y segundo, le aplica la cantidad de decimales que yo necesito. Esta función es muy útil para este tipo de gráficos. Y lo que necesito hacer a continuación es agregar el símbolo de porcentaje. ¿Por qué? Porque no tengo el símbolo de porcentaje en lo que es el resultado de mi función. Entonces lo que voy a hacer es, a esta función, lo que voy a hacer es sumarle al final, entre comillas, el carácter de porcentaje. Entonces lo que estoy haciendo es, este valor que está recibiendo de la barra, lo estoy reconvirtiendo a un valor, estoy, digamos, llevando la función hacia atrás, invirtiéndola, aplicándole esta función precision para que se convierta en un número, diciéndole la cantidad de decimales que quiero y aplicándole al final un símbolo de porcentaje. Entonces ahora va a crecer así. Esto es necesario porque aplicar estas funciones, estas reglas de 3 e invertirlas, es necesario porque nosotros trabajamos en un sistema de metros y nosotros no podemos recibir un valor 50 y agrandar la barra 50. Yo podría meter la barra en un grupo y escalar el grupo para compensar, pero nunca me quedaría bien. Lo mejor es aprender a usar estas funciones, que son bastante simples, son lógicas. Y lo que vamos a hacer ahora es, volviendo al texto y para ver algunas propiedades más, voy a convertir el texto en un texto 3D. Voy a ir a la decoración, lo voy a cambiar por un texto 3D. Vamos a acercar un poco la cámara. Ahí está, ahí lo podemos ver el texto 3D. Y voy a convertir el color en un color material, activo el shaded. Y acá en el texto 3D tengo el bevel, que le puedo aplicar, la capa frontal, si la quiero usar o no, la capa posterior, que en este caso no está visible, por eso está desactivado, y el body, que es el volumen del cuerpo del texto. Y en este caso tiene activado lo que es el color override,
y lo puedo desactivar también. ¿Ok? Entonces, yo puedo usar el color que está tomando el material o puedo ponerle un color por encima. Incluso puedo ponerle una textura si quiero solo al cuerpo. Así que bueno, de esta manera creamos una barra. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle una textura de imagen. Voy a seleccionar una textura de las de Reflection. Le voy a aplicar un Sphere Map y al texto también. Entonces ahora los voy a meter en un grupo y fíjense cómo ya tengo una barra preparada para utilizar en un estudio o para cualquier tipo de producción. Y si veo que el número me quedó muy pegado, si este número que está acá me quedó muy pegado a la barra, voy a ir a la función que conecta la parte superior de la barra con la posición en Y del texto y le voy a aplicar lo mismo que le hacía al zócalo. Y más 0.5, no es mucho, 0.1. Y ahí me va a separar la barra del zócalo. Ok, ahí está. Fíjense que esta es una escena bastante pesada para lo que es mi render engine local. Esto estaba preparado para trabajar con uno de los maestro cores, que son los equipos que contó Santiago. Pero vamos a forzarlo un poco, a ver si podemos lograr el efecto que quería mostrarle. A veces cuando trabajamos escenas muy pesadas está bueno desactivar o desactivar algunas cosas, pero acuérdense que esto es todo en tiempo real, el render. Así que puede tener algún tipo de problema, dependiendo siempre de las capacidades de la máquina con la que estén trabajando. Bueno, voy a aplicar un gradiente a este elemento. Ahí está. Okay. La idea de esto es lograr algún material del tipo vidriado. Sin complicarnos demasiado. Entonces, con un gradiente podemos crear un efecto de lo que se llama Fresnel. Entonces, lo que va a hacer es aplicar una semitransparencia al objeto. Ahí está. Vamos a agregar un punto más del gradiente. Ahí. Entonces, la textura base va a ser el gradiente que acabo de crear. Y por encima, lo que voy a hacer es aplicar un reflection layer, que era lo que les había mostrado el último webinar, y voy a reflejar todo el estudio. Entonces, fíjense que con la combinación de una textura de gradiente que nos va a funcionar a modo de Fresnel, para los que trabajan textura saben lo que es un Fresnel, genera este tipo de semitransparencia vidriada, podemos generar una textura tipo de vidrio. Y la transparencia del vidrio la vamos a trabajar desde el mismo gradiente que tenemos acá. Dependiendo de cómo lo movamos y los valores que le pongamos, fíjense cómo la esfera, con dos texturas, ya tiene una apariencia vidriada. ¿Qué más le podemos aplicar a esta esfera? Además de, fíjense, dos texturas. Un gradiente, que puede ser diferente a este. Pueden agregar más puntos. Todo dependiendo de cómo ustedes quieran aplicar el Fresnel que van a crear. Dónde quieren que esté la transparencia, cómo quieren que esté, la podemos mover, la textura. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un shader para generar una distorsión. Voy a misceláneos, voy a shaders, y tengo este que se llama displacement. Si le aplico el displacement a la esfera, lo que va a hacer es, fíjense cómo además de
ser vidriada, aplica una distorsión. Este shader de displacement, todos los shaders funcionan sobre las texturas, casi todos, digamos, y lo que va a hacer es desplazar la textura que está aplicada. Ahora, yo puedo aplicarle más o menos, y fíjense cómo yo puedo lograr diferentes efectos de refracción dentro de la esfera con una textura de desplazamiento. Puedo utilizar otra textura de desplazamiento, cualquiera va a servir. Cada una obviamente va a generar un tipo diferente de distorsión. Pero fíjense que va a generar la distorsión que tiene que generar una esfera de vidrio cuando tiene un reflejo aplicado. Entonces, son básicamente estas dos texturas, un gradiente, el layer reflection, y un shader de distorsión para crear esta distorsión en el vidrio. Puedo agregar una textura más de turbulencia, si quisiera agregarle un efecto a la esfera como de fumado, ahí. Entonces puedo agregar un efecto más. Y esto es cómo pueden crear este tipo de materiales vidriados fáciles con las texturas que trae el designer, aplicándolas de la manera que ustedes quieran. Obviamente la transparencia y demás, y va a depender del tipo de mapeo, de lo que yo rote este gradiente, pero lo que estamos buscando es un efecto de Fresnel generado con texturas nativas. ¿Qué más podemos hacer? Fíjense, yo tengo un ejemplo guardado de lo mismo, la distorsión. Una cosa más, esto si quisieran que tenga sombra en el piso, vamos a seleccionar cualquiera de las luces, vamos a la columna de proyección, Shadow Projector, voy a la esfera, Shadow Caster, voy al piso, Shadow Receiver, y ahí ya tengo la sombra, no se ve porque el piso es oscuro, ahora le voy a cambiar el color al piso. Voy a ir al piso, voy a subirle el material a que sea un color más claro, y ahí ya podemos ver la sombra. Ahí se ve todo mucho mejor. Entonces vemos la textura de vidrio, la distorsión que tiene aplicada, la sombra, y fíjense que es combinación de texturas básicas. Después incluso podemos aplicar otro tipo de textura por encima. Lo máximo que podemos aplicar son 3 y un shader. Así que es muy similar a lo que hacemos con los canales de textura en cualquier otro software de 3D. Y acá tenemos lo mismo aplicado a un efecto de agua. Fíjense cómo tengo una esfera. Esta es una esfera simple de Designer. Y lo que estoy aplicando son... Tengo por un lado esta textura. Son todas texturas fijas. Tengo una textura de agua, que es esta que está acá. Después estoy usando una turbulencia, una textura nativa de Maestro Designer, para explicar una transparencia. Porque si yo saco esta textura, fíjense cómo se ve. Se ve así. Ahora, yo puedo usar una turbulencia compuesta de un color sólido y un color semitransparente, y cuando la aplico por encima, esa turbulencia le va a dar transparencia a algunos lugares. Y si le aplico el shader de distorsión, con este mapa de distorsión que tengo específicamente, en este caso activado, lo que va a hacer es aplicar esa distorsión, ese mapa de distorsión. Fíjense que puedo cambiar el tamaño del mapa de distorsión. Podría usar otro mapa de distorsión si quisiera. Cualquier textura sirve como mapa de distorsión, pero hay algunas que obviamente están mejor preparadas porque son mapas que ya se usan para... Pero podría ser así también, la textura del agua. Y fíjense del otro lado, fíjense las sombras. Esto es importante, tengo un proyector de sombra, voy a cambiar la vista. Vamos a ver, esta vista está muy bien. Voy a alejar la cámara. Fíjense que yo tengo estas luces que están acá. Esta luz que está acá encima es un proyector de sombra. Está apuntando, este spotlight que está allá arriba, está apuntando. Ahora, fíjense que el elemento al que está apuntando es semitransparente. Y la sombra también es semitransparente. Quiere decir que la sombra que nosotros generamos
va a obedecer no solamente a la forma del objeto, sino también a la textura que tiene aplicada. Si el objeto tiene una textura semitransparente, la sombra también va a ser semitransparente. Entonces, es muy simple utilizando estos shaders, generar este tipo de texturas vivas, por así decirlo, realistas. ¿Okay? No hace falta importar secuencias, ni complicarnos con nada que consuman más recursos, sino que directamente combinando algunas herramientas que ya trae el software, como el bump, el displacement, y bueno, tenemos otro tipo de modificadores de texturas que después los pueden revisar. Esto es algo rápido que quería mostrarles, que fíjense que esto es una aplicación nueva del Maestro Designer. Ya con esto cierro, Santi, ya te entrego, porque ya no vamos a volver a Maestro Designer y vimos prácticamente todo. Tenemos la posibilidad de mandar exports en la línea de tiempo. Esto es algo que incorpora el Maestro Designer en sus últimas versiones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es crear un Master Animation. En ese Master Animation, yo les había comentado que un Master Animation es un tipo de animación en la cual puedo tener más de una animación dentro de mi línea de tiempo. Creamos un Master Animation, importamos a ese Master Animation cualquiera de las animaciones que tenemos en nuestra escena, y en ese Master Animation hacemos clic derecho en cualquier lugar de la línea de tiempo y agregamos esto que se llama Add Export to Master Group. Entonces lo que va a hacer es, nos va a mostrar todos los exports que tenemos en la escena, y fíjense que me da la opción de agregar el export del índice 0, el índice 1, puedo tener más índices. Fíjense que cuando nosotros trabajamos los exports, en realidad tenemos índices que son estas columnas. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es decirle que en un momento de la animación tome este valor y en otro momento de la animación tome este valor. Eso es lo que yo hice acá, agregando estos dos keyframes que hay acá. Entonces, cuando hago play, en la transición, automáticamente cambia de un valor a otro en el export. Esto es algo bastante útil también para no tener que estar calculando los tiempos de actualización de un export, sino ya directamente en la escena tener el momento del export definido y que haga el send export en ese momento. Directamente en la escena. Fíjense cómo cambia el texto automáticamente, tomando los valores que tenemos definidos en nuestro export.